medio de la lista. Ya, empezaremos con el que está a mi mano izquierda, que es Santiago, el que está arriba. Santiago, muéstranos tu tarea y explícanos un poco, por favor. Aquí está, profe. ¿Ya? ¿De qué es el cuentito, Santiago? De un niño que era nuevo en su colegio y siempre hay así niños malos cuando entres al colegio y eres nuevo y le hacían bullying al niño. Pero un día al niño malo le estaban pegando unos jóvenes y el niño bueno le ayudó y fueron amigos desde ese día. Ya, gracias, Santiago. Muy bien por Santiago. Jesús, por favor. Le falta el dibujo, profe, eso me olvidé. Ya. A ver, ¿de qué trata tu cuentito? ¿Qué valor has tomado en cuenta? De una abuelita de que su hija le abandonó cuando su hija tenía 35 años y la abuelita salió a compras, ella no podía caminar muy bien, y se encontró con un niño Ya. en un rincón abandonado y luego el niño dijo, ¿necesita ayuda, señora? Y le dijo, no, gracias, más bien vos ven, y le invitó a comer y todos los días, desde ese día le invitó a comer. Y luego el niño le dijo de que si le podía criar. La abuelita le dijo de que tal vez no iba a vivir muchos años, pero le iba a criar y luego le iban a encontrar una mamá. Y la señora todos los días le ayudaba al niño a cocinar y a hacer sus cosas. Ya, muy bien. Gracias. Kenneth, por favor, Kenneth. Estoy buscando el archivo, profe. ¿Lo hiciste en la computadora, Kenneth? Sí, profe. Ya, mientras va buscando Kenneth. Samantha, por favor, Samantha. Profe, aquí está mi tarea. La tarea se Ya, trataba de el gato y los ratones. ya, Había en una casa unos ratones y un gato. Un día, el ratón, como era mentiroso, le quería hacer creer al gato que estaba atrapado y burlarse de él, pero no se dio cuenta que de verdad estaba atrapado. Y el gato fue hacia el ratón, pero el ratón pensaba que no estaba atrapado, entonces el gato se lo comió. ya, Samantha, gracias. Solo es la honestidad. La moraleja es que los males empiezan con una mentira. Ya, gracias. Sí. Sofía, Ya, profe. Había una vez un sapo que siempre se paraba en una esquina a comer moscas. Una vez una mosca estaba pasando por ahí y le dijo al sapo, ¿tú por qué comes moscas? El sapo le dijo, porque o si no, yo no podría vivir. La mosca le dijo, no deberías estar comiendo moscas porque en algún momento otro podría comerte a ti. Y después la mosca se fue, el sapo no la comió, y después el sapo estuvo atrapado por un, ¿cómo se llama este? ¿te has olvidado, Sofía? ¿Qué pasó? Ay, sí, no me acuerdo su nombre, profe. Ya, ya, Serpiente, Sofía, o cobra. Sí, era una serpiente y luego al final la mosca le ayudó al sapo a escapar de ahí. ya, gracias, Sofía. Paola, Profe, antes de que sigan, se perdió la conexión de la Rebeca, por eso no puede ingresar. sí, me acaba de escribir justamente. Rebeca, que se fue su internet. Ya a veces pasa eso. De mí la anterior semana, el día jueves, vinieron a hacer la inspección técnica y suspendí mis clases. Ya. Bien, gracias, Samantha. Paola Belén, por favor. Paola,
¿Estás por ahí, Paola? Sí, profe. Ya, tu trabajito, Paola. Yo te voy a presentar pantalla, profe. Ya, gracias. A ver, profe, aquí está. Ahí está, profe. Ya esperaremos, Paola, tranquila, con calma nomás. Ya, Paola, eso. Muy bien, Ah, explícanos. se trataba de una niña que caminaba por el bosque. Entonces escuchó un maullido y resulta que era un cachorro. Fue y vio que estaba con la patita herida. Entonces se lo llevó a su casa y le empezó a cuidar. Y siempre la niña empezó a dormir con el perrito a su lado. Pero todos los días el perrito iba creciendo. Y siempre que la niña despertaba, el perrito venía y corría donde ella. Hasta que un día el perrito no vino y la niña fue a buscarlo. Y cuando lo encontró, resulta que el perrito había tenido cachorritos. Y la niña se encariñó harto con los cachorritos que decidió cuidarlos. Eso es, profe. Ya, muy bien, gracias, Belén. Ahí está, mira. Ya, ya muy bien, gracias, Belén. Puedes dejar de presentar. Sea lista, por favor, Mateo. Mateo, por favor. Profe, en este caso yo hice la historia del coronavirus, pues de esta pandemia que estamos viviendo. Ya, a ver, Entonces, cuéntanos, Mateo. bueno, pero, pero solo esto no es como de cuento, es como una explicación. ¿Y qué pasó con el cuento, Mateo? Solo, solo hice Ya, a ver, de todas formas, a ver, dinos qué es lo que has trabajado, Mateo. solo estoy en la historia del coronavirus. El coronavirus es una enfermedad que está matando a muchas personas. Y cuando empezó no había cura. Las personas pensaban que era creado por el hombre. La gente y los médicos decían que estaban muriendo, ya que también hay personas que no respetan, empiezan a, a tocar cosas de la calle, no se ponen el barbijo bien y lo quemaban diciendo el coronavirus no existen, pero cuando esas personas lograron infectarse, dicen que en casa y diciendo que el coronavirus no existía, pero un día en el año 2021 publicaron noticias de que ya hay vacunas y pronto pasará esta pandemia. Ya, gracias, Mateo. Gracias, gracias. Vamos con Cristian. Cristian, por favor. Cristian, tu tareita. Ya, ¿nos puedes contar un poco tu cuento, Cristian, y qué valor es? Un día una mamá, ya, la bondad. Un día la mamá y sus hijos, yendo a casa, encontraron a un niño asustado entre- en un- mientras unos perros peleaban. La mamá ayudó al niño. El niño quería ir a su casa, pero estaba asustado. Así que la mamá y sus hijos lo llevaron hasta su casa, aunque estaba lejos. La mamá le agradeció y la madre dijo que cuando sus hijos estén en peligro, ella esperara que alguien les ayude. Ya, Cristian, gracias. Gracias, Cristian. Nicole. Había una vez un niño que se llamaba Carlos y del curso era el más malo de todos
y siempre a sus compañeros les hacía bullying, les ponía nombres para que se sientan ofendidos. Y pasando el tiempo, entró una niña a su curso que se llamaba Carol. Y de ahí Carol se acercó a Carlos y le dijo, ¿por qué no tienes respeto a tus compañeros? Y Carlos a lo que respondió, porque me divierte, me hace reír. Y pasando el tiempo, Carol le dijo, eso está mal. Y Carlos aprendió que no tenía que hacer eso porque está mal. Pasando el tiempo, Carlos ya no fue haciendo eso. Ya, a ver, muéstranos tu tarea, ¿dónde está? No, no he visto. Ya. ¿Hiciste los dibujos, Nicole? No, eso me falta hacer los dibujos, profe. Ya, gracias. Jorge. Jorge, ¿hiciste la tarea, Jorge? No, profe. Ya, Jorge, a ver si lo haces. Thaís, ¿hiciste la tarea, Thaís? Thaís, ¿estás ahí, Thaís? Bueno, parece que no está Thaís. Kenneth, ¿encontraste tu archivito, Kenneth? Profe, creo que lo uso para estudiantes. Y ahora vas a tener que volver a hacer. ¿Ya? A ver, todos los que ya han hecho la tarea, después yo voy a habilitar en la plataforma para que lo suban, ¿listo? Le sacan una foto y lo suben, y los que han hecho en Word, sí, lo pueden convertir a PDF, y si no, bueno, igual lo suben en el archivito, ¿listo? Ya saben que se califica el esfuerzo que se hace, entonces, y la creatividad. Bien, vamos a continuar con nuestra temática. El día de hoy vamos a ver lo que es Biblia. Ya, vamos a hacer un poquito de explicación de lo que habíamos hecho el año pasado de Biblia, y vamos a aumentar cosas nuevas. Ya vamos a aumentar cosas nuevas. Netamente, el día de hoy no vamos a trabajar con la Biblia. Ya, vamos a hacer una explicación. Como va a estar todo grabado, entonces a ustedes les va a facilitar para su estudio. Ya después yo voy a subir en formato PDF, lo voy a subir a la plataforma para que se descarguen y puedan imprimir. ¿Listo? Entonces, voy a presentar mi pantalla para que podamos continuar con nuestro trabajo. ¿Listo? ¿Ya? Ustedes lo que deben estar es atentos, si tienen su lapicerito y su cuadernito, para tomar algunos apuntes, porque después, terminando la explicación, haré algunas preguntas, y si alguien tiene alguna duda, me avisa. ¿Listo? Y si no tienen dudas, entonces continuamos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer nuestro tema. Ya, vamos a avanzar nuestro temita. Ya, nuestro tema de hoy es la Biblia. Vamos a empezar diciendo, ya, que la palabra Biblia, procede del griego biblos. Ya, esta palabra biblos significa esto, ya. Esta palabra biblos está en griego, aquí está, ya, que se lee biblión, que significa libro. Ya, entonces, por definición, la palabra Biblia significa biblioteca. Ya, por definición, significa biblioteca, o como estamos con conjunto de libros, y el año pasado hablamos que la palabra Biblia es un conjunto de libros canónicos escritos por hombres inspirados por Dios, hemos dicho, ¿no es cierto? El año pasado, por hombres inspirados por Dios. Entonces se dice que la Biblia, como es un conjunto de libros, se asemeja a una biblioteca, porque tiene muchos libros. Son 73 libros que tiene la Biblia, no tiene uno solo, entonces son 73 libros. Por eso que la palabra Biblia proviene de biblioteca. Y esta a su vez procede de la palabra biblos, que es en griego, que significa libro. Ya, biblos, este es el significado. Bien. Idiomas en que fue escrito la Biblia. ¿En qué idiomas se han escrito la Biblia? Primero se ha escrito en hebreo, ¿ya? Aquí tenemos para que aprendan un poco o conozcan la escritura del hebreo. Aquí está Génesis.
El hebreo normalmente no se lee de este lado para este lado. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Así se lee el hebreo. No se lee como nosotros leemos de izquierda a derecha, sino el hebreo se pronuncia o se lee, perdón, de derecha a izquierda. Y además el hebreo no tiene vocales, ya son puras consonantes. Estas que ven acá, estas son consonantes. Y algunas que son vocales, como estas que ven acá, estas son las vocales que son prestadas del idioma del arameo. Ya son prestadas del arameo para su traducción. Ya son prestadas del arameo. Ya ese es el primer idioma en que está escrito la Biblia, que es en hebreo. Segundo idioma que ha sido escrito en la Biblia, o que está netamente en la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, está en griego. Este es el idioma griego. Ya, este es el idioma griego. No les puedo pronunciar el hebreo porque no recuerdo muy bien cómo se pronuncia, pero sí del griego. Por ejemplo, esto se lee cristón, y esto se lee cristón, ya, y esto se lee Petros, ya, que es Pedro, ya, Petros. Ya, aquí puedo pronunciar Kai, onomate, ya, eso sí pueden pronunciarlo porque yo lo estudié el griego. Entonces, la segunda lengua, ya, el segundo idioma en que está escrito la Biblia es el griego, sobre todo el sobre todo el Nuevo Testamento. El hebreo en su mayoría está escrito en el Antiguo Testamento, está escrito en el idioma de hebreo. Vuelvo a repetir, el hebreo no tiene vocales, sino puras consonantes. Las vocales son prestadas del arameo. ¿Ya? Hay fragmentos de la Biblia que han sido escritos en arameo. Ya, este es el arameo para que lo conozcan. Ya, este es el arameo para que lo conozcan. ¿Ya? Y bueno, tampoco sé cómo se pronuncia, no tengo entendimiento del arameo. Dice, el Señor es mi pastor. Se decía que Jesús hablaba el idioma del arameo. Se decía que Jesús hablaba arameo. Hablaba arameo y hablaba hebreo. ¿Ya? Entonces, esos son los idiomas en los cuales está escrito la Biblia. ¿Ya? ¿Cuál es el contenido de la Biblia? Ya vamos a decir primero que la Biblia nos va a relatar una historia de 200 años. Ya, la Biblia recoge casi 200 años de historia. ¿Con qué va a iniciar la Biblia? Inicia sobre todo en el año 1900 antes de Cristo. Va a iniciar con la historia de Abraham. Ya, la Biblia inicia con la historia de Abraham. Ciertamente tenemos lo que es el Génesis, ¿no es cierto? Tenemos la creación en el libro de Génesis. Pero eso ha sido una inserción posterior, ¿ya? Durante la diáspora judía se ha insertado lo que es el Génesis. Normalmente la Biblia va a estar con la historia de Abraham. ¿Qué es esta imagen? ¿Qué es esa imagen la que está ahí? Esta imagen es Abraham cuando Dios le pide que sacrifique a su único hijo, a su primogénito, que es Isaac. Ya por eso estoy diciendo Abraham, inicia con la historia de Abraham. Ya inicia con la historia de Abraham. Abraham se conoce como el padre de la fe. ¿Ya? ¿Por qué se lo conoce como el padre de la fe? Porque Abraham no titubeó o no cuestionó a Dios cuando le dijo, muéstrame tu fe y sacrifícame a tu único hijo. O sea, en ese tiempo había sacrificios de animales, pero Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Aparece un ángel, aquí está un ángel, el ángel de Dios, donde detiene a Abraham, ya para que no mate a su hijo Isaac. Por eso a Abraham se lo conoce como el padre de la fe. Y ese es el inicio de la Biblia. Con esta historia va a iniciar la Biblia. Entonces, ese señor que tiene el cuchillo no lo mata y él se mata, ¿no? No lo mata ni se mata. Es detenido por un ángel enviado por Dios. Ya es detenido por un ángel enviado por Dios. Ya Abraham tuvo a su único hijo Isaac cuando era mayor. Ya cuando era mayor tuvo a su hijo. Entonces Dios le pide que sacrifique a su hijo
ya como una ofrenda a Dios, ya una ofrenda a Dios. Y en el momento de que iba a hacer el sacrificio, es detenido por un ángel. El ángel de Dios lo dice: no, Abraham, tu fe ha sido probada y ha sido vista buena por Dios. Entonces detiene. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como hay que hacer un sacrificio, fíjense, aquí hay que quemar en la hoguera, aparte de matarlo, aquí, por aquí cito, va a aparecer un corderito. Ya por aquí va a aparecer un corderito, y ese corderito es el que van a sacrificar de cuenta de Isaac. Ya por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe, porque hizo caso lo que decía Dios, y Dios, mediante un ángel, detuvo la mano de Abraham para que no sacrifique a su hijo Isaac. ¿Listo? ¿Con qué más? ¿Qué va a recorrer? Recorre una historia, la Biblia, ¿ya? Como hemos dicho, contenido de la historia, va a recorrer la historia. ¿La historia de quién? La historia del pueblo de Israel. Entonces va a recorrer toda toda la historia del pueblo de Israel, todo lo que ha pasado desde que hace, o sea, después de que Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés. Con Moisés, antes de que llegue Moisés, son esclavizados en Egipto, ¿no es cierto?, todo el pueblo de Israel, y por clamor a Dios, cuando claman a Dios, aquí este es el arca de la alianza, aquí es donde se manifiesta Dios, ya aquí se supone, aquí dicen que están los 10 mandamientos, que es el arca de la alianza. Dios se apiada del pueblo de Israel y pues manda un libertador, el cual es ¿quién? ¿Quién es el libertador de Israel? ¿Se acuerdan? Moisés. Es Moisés, ¿no es cierto? Moisés libera al pueblo de Israel. Entonces, toda esa historia que va a recorrer el pueblo de Israel junto a Moisés va a ser la historia, ¿ya? Va a aparecer en la Biblia. Esa historia está en el libro del Éxodo, está a finales del Génesis, principios del Éxodo, Génesis, Éxodo y principios del Levítico, donde está la ley. Ya todo lo que recorre el pueblo de Israel, en este caso, la historia de Moisés, después continúa la historia de Josué, ya porque con Moisés no entran a tierra prometida, se quedan en el camino por la desobediencia que comete el pueblo, pero con Josué van a ver tierra prometida y es una larga historia más. ¿Qué más va a recorrer la Biblia? Finalmente va a recorrer el nacimiento, la vida y el nacimiento de Jesús, ¿sí? Aquí tenemos a Jesús visitado por los sabios de Oriente y su papá José, ¿no es cierto? Entonces, va a recorrer la historia de Jesús. ¿Con qué va a terminar ya el contenido de la Biblia? Va a terminar en el siglo I después de Cristo, va a terminar con la aparición de los cristianos, ¿ya? Termina con la aparición de los cristianos. La palabra cristiano, como es signo o sinónimo de Cristo, la palabra cristiano aparece por primera vez en la Biblia, en el libro de los Efesios o en la carta a los Efesios perdón, me estoy trabando un poco, mi garganta está mal, ¿ya? En la carta a los Efesios, de San Pablo a los Efesios, aparece por primera vez el término cristianos, cuando estos están haciendo el recorrido y están anunciando a Jesús, en este caso a Cristo. Y toda la gente dice, miren, esos son cristianos. ¿Ya? En la carta a los Efesios aparece por primera vez el término cristiano. Continuamos. Etapas de la Biblia. ¿Ya? ¿Cuáles son las etapas que consiste la Biblia? ¿Ya? El periodo histórico de la Biblia podemos decir en grandes etapas. Primero, la primera etapa son los grandes patriarcas. ¿Quién sabe el nombre de un patriarca? Los primeros patriarcas son Abraham, Moisés y Jesús. No Jesús. Abraham ha sido un patriarca. ¿Ya? Jacob ha sido un patriarca. Josué. Ya, aquí vamos a descartar a otro patriarca. Se conocería como patriarca posiblemente a Noé. Posiblemente se conocía como patriarca Noé. ¿Ya? Son los tres grandes personajes que aparecen en la Biblia. Son tres. Noé, quien ha salvado del diluvio.
Abraham, padre de la fe, y Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, ¿ya? Entonces, esas son una de las grandes etapas. La historia de Noé, ya lo hemos dicho, el famoso diluvio, por el cual Dios arremete contra la humanidad y a través de la fe de un hombre salva. Perdón, se me está yendo. Ahora copiamos eso de lo que hemos hecho. No copien nada. Estoy haciendo una explicación. Ya estoy haciendo una explicación. Sí, hemos dicho, aquí estamos con los patriarcas, ¿no? Posteriormente, otro periodo histórico es el Éxodo. El Éxodo significa salida. Ya, salida. El Éxodo significa salida. Ya, la salida obviamente en el Éxodo ha sido principalmente ¿de dónde? De Egipto, ¿no es cierto? Porque el pueblo de Israel ha sido esclavizado en Egipto y el Éxodo es la salida de ese pueblo de Israel que ha sido liberado. ¿Por quién ha sido liberado? Por Jesús. Moisés, ¿no es cierto? Moisés. Moisés libera al pueblo de Israel de Egipto. Después tenemos la conquista de Canaán, otro de los periodos históricos. La conquista de Canaán se va a dar ¿con quién? ¿Quién le sucede a Moisés? Josué. ¿Ya? Con Josué se va a dar la conquista de Canaán, donde uno va a entrar, se dice que entra a tierra prometida, ¿ya? Con Moisés se quedan en puertas, no ingresan a tierra prometida, pero ya con Josué van a entrar a tierra prometida, van a conquistar Canaán. Otro de los grandes periodos es la monarquía. ¿A qué hace referencia a la monarquía? Donde aparecen los reyes. ¿Qué rey conocemos importante dentro de la Biblia? El rey Jesús. David. El rey David. ¿Ya? David El rey y Goliat. David. Conocemos el principal rey dentro de lo que ha sido la historia en la Biblia, es David. Otro ha sido Salomón, ¿no es cierto? Pero David ha sido el más importante por la conquista que ha tenido, sí, contra el pueblo de Babilonia, la lucha contra el pueblo de Babilonia. Entonces, David, el personaje principal dentro de la monarquía, ya dentro de la monarquía. Después, otro del periodo histórico es la división del reino. Ya, esta división del reino se produce por cambios de ideología, se produce en el reino del norte, se divide en el reino del norte, y reino del sur. Ya, reino del norte y reino del sur. En esos dos se divide, ya en esos dos se va a dividir lo que es uno de los periodos históricos grandes. Posteriormente a esta división, otro de los periodos históricos es el destierro, o lo que se llamaría la famosa diáspora judía, donde el pueblo de Israel, algunos son, por así decirlo, son expulsados de su tierra. ¿Ya? Como son expulsados de su tierra, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ir a vagar por uno, otro y otro lado. ¿Ya? Se van a dispersar por todo lado. Esto a causa de qué sucede, porque muchos otros reinos quieren dominar al pueblo de Israel. Ya quieren dominar al pueblo de Israel, quieren someterlos. Entonces, como quieren someterlos, se da el famoso destierro, la famosa diáspora judía, que es la dispersión, donde se van por todos lados. Posteriormente a esto viene lo que es el regreso del desierto. Después de mucho tiempo, todos estos, y es aquí donde se produce, donde se escribe lo que es el famoso libro del Génesis, ¿ya? En este periodo se va a escribir el libro del Génesis. ¿Por qué se va a escribir en este periodo el libro del Génesis? ¿Por qué es importante el libro del Génesis en este periodo? Porque ellos se van a preguntar, se van a cuestionar por qué Dios los ha abandonado, ¿ya? ¿Por qué Dios abandona al pueblo de Israel? Porque para ellos se supone que Dios los ha elegido para ser su pueblo, ¿no es cierto? Con ellos debería vivir. Entonces, durante esta época de destierro, cuando son expulsados, entonces surge la necesidad
de dar una explicación de Dios, ya de dar una explicación de Dios, de quien todo procede, todo conocimiento y de quien de Dios hemos sido creados. Ya en este periodo es que se escribe el Génesis para responder las preguntas: ¿por qué Dios nos ha abandonado? ¿Es que acaso Dios existe? ¿Es que Dios no nos quiere? Una vez que se da esta explicación, ¿qué es lo que va a pasar? Todo el pueblo va a regresar, ya todo el pueblo se va a congregar. Todos los que han sido abandonados van a empezar a regresar a su ciudad natal y se van a empezar a juntar. Todos los que han sido expulsados y han sido dispersados van a volver a regresar. Posteriormente a esto, otro periodo viene lo que es la dominación griega. Los griegos van a empezar a dominar a los judíos, ¿ya? Los griegos van a empezar a dominar a los judíos con las invasiones que ellos tienen, no solamente con las invasiones, también con las ideas politeístas, ¿ya? Con las ideas politeístas, que serían la idea de muchos dioses, no solo un Dios. Recordemos que el pueblo de Israel solo creía en un solo Dios. En cambio, cuando empieza la dominación griega, empiezan a someter, van a ser la idea de politeísta, que significa muchos dioses, ¿ya? La idea de muchos dioses. Otro de los grandes periodos históricos es que se va a realizar en Roma, que es la vida de Jesús. ¿Qué va a tomar la vida de Jesús? Va a tomar su nacimiento, ¿sí? Lo que va a crecer, va a tomar en cuenta sus enseñanzas, va a tomar en cuenta su muerte, ya va a tomar en cuenta su muerte, y va a tomar en cuenta su resurrección. ¿Ya? Entonces la vida de Jesús va a ir desde su nacimiento hasta su resurrección. Posteriormente a esto, solo nos queda la esperanza de la segunda venida, ¿no es cierto? Posteriormente a esto, solo esperamos la segunda venida de Jesús, que no sabemos cuánto va a ser, que volverá tal y como se fue. Jesús en su resurrección ascendió directamente al cielo, ¿no ve? Él solo ha subido a los cielos. Y la segunda venida se espera que Jesús baje de los cielos de la misma manera en la cual subió al reino de los cielos. ¿Ya? Y el último periodo, el 10º periodo, es los primeros cristianos, ¿sí? Cuando aparecen los primeros cristianos después de la resurrección de Jesús. Habíamos hecho mención a la carta a los Efesios, donde aparece por primera vez el término cristiano. Ya los cristianos van a empezar a transmitir. ¿Qué van a transmitir? Van a transmitir a Jesús resucitado, ¿ya? A Jesús resucitado y todo lo que ha hecho Jesús en el transcurso de su vida, todo lo que ha ido pasando Jesús en el transcurso de su vida, desde que ha nacido, sus milagros, sus prédicas, su muerte y su resurrección van a ser transmitidos por los primeros cristianos y eso nos va a llegar a nosotros. ¿Listo? ¿Se ha entendido, chicos? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Se ha entendido todo? Bien. A ver, vamos a dejar de presentar entonces. Un ratito, permítanme. Ya entonces, como se ha entendido,